Muy buenos días, ya estamos en nuestra quinta entrega, nuestra parte número 5 del primer libro de Samuel. Estamos en Reyes y Sacerdotes, el Rey, los Reyes y el Reino, y quiero hacer un breve repaso, una breve reseña de lo que hemos venido viendo en las entregas anteriores. En la primera parte vimos una introducción a lo que es la predicación expositiva. Luego en la segunda entrega, en los capítulos 1 y 2, pudimos ver y introducirnos ya de lleno en el libro, donde vemos a una mujer llamada Ana pidiendo un hijo y haciendo un voto al Señor para que Dios le diera ese hijo. Vemos a Dios respondiendo esa petición y vemos a ese niño nacer y crecer en medio de un sacerdocio corrupto allí en la ciudad de Silo. Vimos también en la tercera entrega, por causa de este sacerdocio corrupto, en los capítulos 3 y 4 pudimos tomar ejemplo y hablar un poquito de los requisitos del liderazgo y del modelo de liderazgo en la iglesia local bajo el nuevo pacto. Recuerdo y les hago recordar que la predicación expositiva no es solamente un estudio de la historia, de la arqueología, del pasado, sino que pasamos por la cruz y traemos todas las escrituras del Antiguo Testamento y las adaptamos y las entendemos bajo la óptica de la cruz del Nuevo Pacto y bajo la óptica de nuestro Señor Jesucristo. En la parte número 4, en la entrega 4, vimos cómo es el protocolo para recuperar y administrar la presencia de Dios y cómo la restitución es una realidad a aquellos que buscamos y amamos a Dios. Y ya estamos en nuestra quinta parte, donde vamos a ver el período de los reyes de Israel, donde vemos a este pueblo constituirse como una nación, y ya quiero llevarlos a las Escrituras. Vamos a ir a 1 de Samuel 8:4, donde dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esta referencia la vimos también en la primera entrega. Allí pudimos hablar un poco sobre el gobierno, sobre el principio del gobierno de las naciones de la tierra. Así que ahí podemos ir a la primera entrega, a la primera parte, y ver cómo iba a ser el resultado, cuál fue la advertencia que Samuel le hizo al pueblo. Estamos ahora en un periodo donde Israel decide tener un rey como el resto de las naciones, donde quiere parecerse al resto de las naciones, ya que hasta ahora había sido gobernado por el mismo Dios, primero a través de patriarcas, luego a través de los jueces, pero funcionaba como una teocracia, Dios gobernando sobre su pueblo. Pero ahora ellos querían ser gobernados por un rey, y esa fue la advertencia que el Señor y Samuel le hicieron al pueblo. Y esto nos abre una ventana para poder sumergirnos un poquito sobre lo que es el título del rey. Primeramente tenemos que decir que rey es un título que se le da primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el soberano de los reyes de la tierra. Quiero que leamos esto en Apocalipsis 1:5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. A Él corresponde y pertenece el máximo título de Rey sobre el universo. Pero también vemos que ese título se le da a los gobernantes de la tierra. Quiero leer esto en Hechos 4:26. Dice: y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron
en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí vemos otro grupo que reciben el título de reyes y son los gobernantes de la tierra, pero también hay un tercer grupo que recibe el título de reyes, y es allí donde ingresamos nosotros, los hijos de Dios, a los hijos de Dios que han sido destinados a reinar juntamente con Cristo. Podemos leer esto en Apocalipsis 5:10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí es muy claro, algunos han dicho que es un reino de sacerdotes, pero en realidad aquí está muy claro donde dice que vamos a reinar sobre la tierra. ¿Quiénes? Aquellos que reciban la facultad de reinar cuando el Señor venga a establecer ya definitivamente su reino visible sobre la tierra. Cabe destacar que el reino ya está entre nosotros, ya el reino está dentro de nosotros, Él gobierna sobre sus hijos, sobre su nación, sobre su iglesia, sobre su linaje escogido y nación santa. Pero un día dice la Escritura que Él reinará sobre todas las naciones de la tierra y dice que nosotros lo haremos con Él. Para eso vamos a leer 2 de Timoteo 2:12, donde el apóstol Pablo también nos trae un poco de luz sobre esto. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces vemos aquí dos grupos. Sobre un grupo, es decir, sobre los que son del Señor, reina el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero el otro grupo, donde están los reyes, los gobernantes de la tierra, es un grupo de reyes sobre los cuales reina un misterio. La Biblia habla de un misterio gobernando sobre los reyes de la tierra que no conocen al Creador, que no reconocen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le llama un misterio llamado Babilonia, una ciudad que dice la Escritura está gobernando sobre todos los reyes de la tierra. Podemos leer esto en Apocalipsis 17:18, ya que el apóstol Juan en Patmos estaba recibiendo una visión de parte del Señor Jesucristo. Él había visto a una mujer sentada sobre una bestia escarlata y que esta bestia gobernaba sobre todas las personas o sobre toda la humanidad aquí en la tierra. Fíjese lo que dice Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta mujer es un misterio, aparece como una ciudad, aparece como una gran ramera, aparece como una mujer. Los reyes de la tierra son dominados, es decir, son gobernados por un poder que no es el de Dios, sino el de las tinieblas. Y es por eso que la Biblia le llama a los gobiernos humanos bestias. Este poder en la Biblia es llamado Babilonia. Babilonia es la gran ramera, es el sistema religioso de este mundo. Este sistema nació en Babilonia, en la Torre de Babel. Si los oyentes recuerdan, en el libro de Génesis podemos ver cómo la humanidad, en los albores, en los comienzos de la humanidad, se reunieron, construyeron una torre, querían llegar al cielo. En realidad no querían llegar al cielo, así se entiende conforme a la traducción, pero lo que ellos querían era tener contacto con los ángeles caídos, con Lucifer, porque de ahí ellos recibían el poder. Recuerde que la humanidad, luego del pecado de Adán y Eva, se había separado del Dios del cielo, del creador de sus vidas, y habían buscado los poderes de las tinieblas. Es el sistema religioso que luego, por la confusión de lenguas, se dispersó por todo el mundo por causa de nuestro Dios que les confundió allí en Babel. De hecho, la palabra Babel significa confusión. Y la Biblia le llama también el ejército del cielo. Este ejército del cielo está compuesto por Lucifer y los ángeles que se rebelaron contra el Creador. Este sistema incluye todas las religiones de la tierra. Incluye al budismo, al cristianismo, al judaísmo, al islam, al hinduismo, al confucianismo, al satanismo, a todas las religiones orientales, a las precolombinas, a las africanas, a las nórdicas, a las egipcias y a todas las religiones aborígenes de todos los tiempos. Este sistema religioso ha permeado en todos los estratos de la sociedad y la vida humana. Tiene injerencia en el poder político, en el poder económico, en el social, en el filosófico y en el científico.
¿Desde cuándo? Desde los albores de la humanidad, desde que comenzó la raza humana en la tierra y luego del pecado. Este sistema que ha perseguido a los hijos de Dios en todas las épocas y eras, y es el mismo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios han sido perseguidos a través de toda la historia. Alguno preguntará, ¿cómo es que el cristianismo está incluido dentro de Babilonia? Y la respuesta es que sí, está incluido el cristianismo, el falso cristianismo. Hay un cristianismo verdadero, pero hay un cristianismo falso. Hay un cristianismo que está compuesto de los hijos de Dios, pero hay un cristianismo que pertenece a esta falsa mujer, a esta falsa esposa. Recuerde que a la iglesia se la llama o se la conoce también como la novia, como la esposa del Cordero. Este sistema religioso ha permeado en todos los estratos de la sociedad. Es el sistema que ha perseguido a los hijos de Dios. Y esta mujer, dice la Escritura, que se sienta sobre los sistemas de gobierno y de poder. Por eso es muy importante entender cómo es que opera Babilonia y cómo ha operado siempre en la faz de la tierra. Es el sistema que ha perseguido a los hijos de Dios en todas las épocas y eras. Es el que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Es el sistema que operaba en Caín al matar a Abel. Y podemos leer esto en Apocalipsis 17:6. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es importante entender cómo opera Babilonia en este mundo. Si usted puede observar el siguiente gráfico, vamos a ver que este sistema religioso llamado Babilonia, llamado la mujer ramera, necesita de un gobierno, necesita de un poder, de una potestad, para poder asentarse, para poder fornicar con ese gobierno, con esa bestia, y de esa manera poder afectar a lo que la Biblia le llama muchas aguas, es decir, las multitudes, las gentes, los pueblos, las naciones y las lenguas. Entonces la relación de esta mujer con el poder político es de fornicación, y en la Biblia la fornicación siempre está relacionada con la idolatría. En Apocalipsis 17:1 podemos ver aquí cómo el Señor Jesucristo le está revelando todo esto al apóstol Pablo en Patmos, y dice lo siguiente: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, los reyes de la tierra abrazando a una ramera, una falsa mujer que se prostituye y que se hace pasar por la verdadera. Es por eso que las personas de este mundo que viven en incredulidad y en tinieblas creen que las religiones son buenas, que todas conducen a Dios, que hacen bien al hombre, pero realmente están abrazando a una falsa mujer que se está prostituyendo. En Apocalipsis 17:4 podemos ver un poquito más revelado este misterio. Dice Apocalipsis 17:4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Solamente las religiones de este mundo se adornan de esta manera. Solamente el poder religioso de este mundo muestra esta ostentosidad que vemos en esta falsa mujer que se hace pasar como la verdadera. Y podemos verlo a través de ese cáliz de oro, a través del oro, a través de las perlas preciosas. Vemos como todas las religiones, incluida lo que hoy conocemos como el cristianismo, no es otra cosa que Babilonia, no es otra cosa que un poder que ha fornicado con los poderes políticos y gobernantes del mundo para poder engañar o mantener encubierto el conocimiento del reino de Dios sobre todas las personas de este mundo. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que Satanás es el engañador y que ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Toda religión que usted ve en este mundo es Babilonia, es la ciudad que ha fornicado a través de la idolatría con los gobernantes de esta tierra.
lo vemos también en el Islam, lo vemos en las religiones orientales, en el hinduismo, en el confucianismo, lo vemos en el judaísmo actual, lo vemos en la Iglesia Ortodoxa rusa, lo vemos en las religiones chinas, todas las religiones que usted pueda pensar a través de la historia, que haya visto a través de la historia, son religiones que pertenecen a Babilonia. Las religiones romanas, medopersas, las babilónicas, las aborígenes también, como los aztecas, los incas, los mayas, la madre tierra, la famosa Pachamama, y todas las religiones latinas también están incluidas en Babilonia. Todo este sistema llamado Babilonia, por su comienzo en Babel, fue diseñado ¿para qué? Para ocultar y confrontar toda manifestación del reino de Dios. No es solamente ignorancia, no es solamente que se quiso inventar algo inocentemente. El único propósito que tiene Babilonia es de hacerse pasar por la verdadera, ya que el poder religioso siempre ha formado parte de las políticas de los estados, de los países, de los reinos y de los imperios. Por ejemplo, el ejército argentino, que tiene a la patrona de Luján, a la reina del cielo, como su comandante, como su respaldo espiritual. Fíjese cómo los ejércitos a través de la historia siempre han acudido al poder religioso en los momentos de batalla, de confrontación. Este sistema religioso necesita de una bestia para asentarse, es decir, necesita de un gobierno, necesita de un poder, y es por eso que la mujer aparece sentada sobre una bestia escarlata, como leemos en Apocalipsis 17:5. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, está sentada sobre toda la humanidad. Esto lo vemos en Apocalipsis 17:15. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Dice la Escritura que a la reina del cielo la adora todo el mundo en los días del apóstol Pablo, en los días del Israel antiguo. Toda la vida se han adorado a la misma deidad, solamente que con diferentes nombres en todas las épocas y culturas de esta tierra. Esta mujer tiene un parecido a la verdadera, pero es una ramera. Y lamentablemente muchos creyentes actuales y muchos creyentes que han creído en Dios sinceramente, pero están engañados y habitan en Babilonia. Lamentablemente muchos creyentes pertenecen a la religión, pertenecen a las denominaciones, a las iglesias nacionales, a las instituciones con diseño humano que operan en nombre de Dios. Y es por eso que se les pide lo siguiente a todos aquellos, por eso esta palabra es una palabra de advertencia para aquellos que sinceramente buscan a Dios, pero han caído en las manos o en las garras de este sistema perverso. Fíjese lo que dice en Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si se le dice al pueblo de Dios que salga de allí, es porque hay mucho pueblo de Dios que está engañado, confundido, habitando en este sistema religioso. Este sistema son las religiones que viven en deleites, que hablan de Dios pero que en realidad buscan lo terrenal, que hablan de Dios pero viven terrenalmente en deleites, que no se santifican, que no les molesta el pecado, que viven por lo que se ve y no por lo que no se ve, como nos demanda el Evangelio. En Apocalipsis 18:7 leemos lo siguiente, porque esto nos sigue revelando este misterio llamado Babilonia. Dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Aquí estamos viendo que un día esta mujer ramera, este sistema religioso, este misterio va a ser juzgado y quemado por fuego.
Y a continuación vamos a ver cómo Dios va a utilizar todo para que esto se lleve a cabo. El gran problema es que los que fornican con ella y no salen de ella van a recibir las mismas plagas en ese día. Es por eso que si eres un creyente, que si amas a Dios, pero si estás enredado en la religión a través de doctrinas de hombres, o llámese, cualquiera se llame el nombre de esa religión, urgentemente tienes que salir de allí. Los hijos de Dios no tenemos religión. Los hijos de Dios no pertenecemos ni a instituciones religiosas. Los hijos de Dios simplemente somos ciudadanos del reino de Dios y nos amamos porque discernimos el cuerpo, porque sabemos discernir dónde hay otro hijo de Dios para poder tener comunión. Pertenecemos, por supuesto, a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias locales, pero tenemos que discernir con quienes compartimos el pan y la copa. Este sistema comercia, lamentablemente, su mayor activo son las almas de los hombres. Este sistema comercia con almas de hombres, con riquezas y con placeres. Vamos a leer eso en Apocalipsis 18:11. Dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y aquí viene lo más triste: esclavos, almas de hombres. Es decir, uno de los activos del poder religioso que se ha unido con el poder político para corrupción económica, no solamente trafica con mercaderías, sino que dentro de esas mercaderías está un activo muy importante que es el alma de los hombres. Este sistema trafica con personas, sabe del poder del alma y sabe cómo dominar ese poder del alma humana. Es por eso que la serpiente trastoca los sentidos como a Eva. Es por eso que el apóstol Pablo dice: me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos, vuestras almas hayan sido trastocados por la serpiente. Fíjese cómo es que este poder opera sobre el alma de los seres humanos. Son iglesias y religiones donde la psicología es el arma principal. Trabajan sobre y con las emociones y los sentidos de las personas. Engaño, mentiras, luces, humo, artimaña, circo, temblores, tiritones, caídas, risas descontroladas, dientes y polvo de oro que cae del cielo, profecías mentirosas, oráculos de las personas, adivinación. Todo engaño que gusta al alma, pero que contrista al Espíritu de Dios. Todavía hay personas que les aburre la palabra de Dios y buscan toda clase de manifestaciones proféticas y emocionales. Es por eso que se le pide al pueblo de Dios que salga de en medio de Babilonia. El Señor, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, no trabaja con el poder del alma, sino con el poder del Espíritu, gobernando nuestra alma y nuestro cuerpo por medio del poder espiritual, por medio de nuestro hombre interior, y busca que esa alma vaya a la cruz. Esa es la diferencia mayor entre la novia del Cordero y la gran ramera. Los hijos somos gobernados en el hombre interior por un rey llamado Jesucristo. Ellos y sus reyes, en sus almas, son gobernados por una ciudad misteriosa llamada Babilonia. ¿Qué ciudad vas a habitar? ¿Qué ciudad quieres habitar? Ellos son reyes que pelearán con el Cordero, pero nosotros, dice la Escritura, vamos a pelear a favor del Cordero. Y es por eso que quiero leerte a continuación Apocalipsis 17:14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí tenemos los dos grupos totalmente revelados por el apóstol Juan de Patmos, aquí en el libro de Apocalipsis. Durante siglos, Satanás se ha ocultado atrás de esta mujer. Ha buscado que se adore
a toda clase de ídolos con diferentes nombres y tipos de religiones. Pero esto no termina aquí, esto avanza, sino que la Biblia es muy clara y sobre todo el libro de Apocalipsis nos muestra que vendrá un día donde Satanás ya no se ocultará más detrás de la religión, no se ocultará más detrás de esta ciudad llamada Babilonia, sino que va a sacar a luz su propio rostro, y es por eso que se levantará contra la gran ramera y la destruirá. Sí, como lo has oído, esa mujer que ha sido utilizada por el poder político, un día vendrá un gobierno sobre la faz de la tierra llamada la bestia por el apóstol Juan, que se levantará en contra de este poder religioso y lo va a destruir. Vamos a leer esto en Apocalipsis 17:16. Dice: y los 10 cuernos que diste en la bestia. Recuerde que estos 10 cuernos son poderes, gobiernos que se desprenden del gran poder de la bestia. Dice: estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2:3 al 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? No vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para aquellos que se preguntan ¿cuándo va a venir el Señor Jesucristo a la tierra? Dice que primero tiene que manifestarse el hombre de pecado. Este hombre de pecado será la cabeza de esta bestia, que en un momento se volverá contra la gran ramera y la quemará con fuego. ¿Por qué? Porque él quiere ser el primero y principal. Siempre lo quiso, siempre lo ha querido, y es lo que buscará hasta el final. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que le espera a la humanidad: un gobierno que de algún momento para el otro va a destruir todo poder religioso, va a tratar de destruir todas las religiones para que directamente se lo adore a él. Se sentará en el templo, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y eso será un proceso y un tiempo por el que atravesará la raza humana. La bestia, es decir, el gobierno del fin, el anticristo en persona y su gobierno mundial, se erigirán como Dios y demandarán ser adorados, abierta y directamente, ya sin máscaras, ya sin nombre de religiones. Es por eso que la gran ramera va a ser destruida por el mismo poder bestial del anticristo, y es por eso que la ramera ya no le será de utilidad y será quemada con fuego. Ahora se levantará la imagen de la bestia para ser adorada. Vamos a leer en Apocalipsis 13:15 lo siguiente. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es por eso que cuando vemos actualmente el comunismo ateo, lo que vemos en este modelo político, esta forma de gobierno que plantean algunos seres humanos aquí en la tierra, no es otra cosa que el prototipo de lo que será el gobierno de la bestia. Si usted lee el manifiesto comunista, yo simplemente voy a leerle los 5 pilares de este manifiesto. Lo que busca el manifiesto comunista, fundado por un tal Marx, dice: primero, convertir el Estado en un Dios. Observe el parecido que tiene con la bestia y con todo lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. Segundo punto, segundo pilar de este manifiesto comunista, la destrucción de la familia. Es lo que estamos viendo en este tiempo, el intento de destruir el género, la familia, la niñez, la juventud, todo a través de las políticas que estos gobiernos comunistas socialistas están proponiendo en todo el mundo. También, tercer pilar, destrucción de la propiedad privada. Cuarto pilar, destruir la fe judeo-cristiana, es decir, la raíz de todo aquello que quiera expresar el reino de Dios. Y por último, el uso de la fuerza para lograrlo, es decir, el autoritarismo. Cuando usted empieza a ver cómo se manejan los países comunistas,
usted va a ver que estos 5 pilares se están cumpliendo o se están aplicando sobre las diferentes sociedades. Estamos diciendo esto porque Babilonia, para poder operar, necesita del gobierno humano, un gobierno caído, un gobierno que no respete las libertades, un gobierno que pueda operar a través de los reyes de la tierra y que puedan fornicar con ella, con Babilonia, con esta ciudad misteriosa. Y nosotros no somos parte de los gobiernos de la tierra. Usted y yo tenemos un rey llamado Jesucristo. Leemos en Juan 18:36 las palabras del Señor Jesús que nos dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por eso es que la Escritura nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Israel entró en el gobierno de las naciones y quedó expuesto a Babilonia. Esa fue la tristeza de los días de Samuel, de que Israel cambió el modelo de Dios por el modelo de este mundo, por el modelo de la bestia, por el modelo de las naciones. ¿Qué le pasó a Israel? Fíjese que a partir de este tiempo, si bien ya había adorado a varios dioses, completamente se volcó a adorar a la reina del cielo, a Astarot, a los Baales, cada vez más, hasta que la gloria del Señor abandonó definitivamente al pueblo de Israel. Eso lo vemos en Ezequiel 10. Este es el destino de todos aquellos que no salen de Babilonia. Este es el destino de todos aquellos que no salen de la inmundicia de esta ciudad religiosa llamada Babel, la madre de las rameras. Así que en esto se estaba metiendo Israel al pedir un rey como las demás naciones. Se estaba involucrando con el diseño de gobierno de este mundo. Vamos a leer en 1 Samuel 8:19. Dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá adelante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Creo que no hay pasaje más triste en las Escrituras que este que estamos leyendo, cuando Israel rechazó a Dios para ser gobernado por un sistema bestial, por un sistema humano, un sistema caído. Cada vez que negociamos un diseño de gobierno divino por uno de este mundo, estamos rechazando al Señor. Cuando tu familia quieres gobernarla por un modelo que no es el modelo de Dios, estamos rechazando al Señor. Cuando nuestras naciones quieren gobernarse por el modelo de los hombres caídos, estamos rechazando a Dios. Es por eso que usted tiene que asegurarse que su misma persona sea gobernada por el Señor. ¿Quién te gobierna? ¿Te gobierna un presidente? ¿Te gobierna un rey? ¿Te gobiernan las personas o te gobierna el Espíritu de Dios? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer como hijos de Dios. Asegúrese usted y yo de que nuestras familias tengan el diseño del gobierno correcto. Que tu iglesia tenga el diseño correcto, como hablamos en las anteriores entregas de esta impartición. Que es Cristo gobernando. Porque cuando gobierna el hombre, la destrucción está asegurada. Toda la Biblia habla de reino y de reyes. ¿De qué manera nos afecta esto? Es que usted y yo fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Sacerdotes es nuestro oficio actual, pero reyes será nuestro oficio futuro. Esto es muy importante porque hay falsas doctrinas enseñando que ya debemos vivir como reyes, que ya debemos vivir de maneras ostentosas. Hay que dejar de oír esos mensajes, ¿no? que dan vuelta y que pululan por las redes actualmente, de que debemos comprarnos lo mejor, vivir con lo más caro, vivir si es posible en un palacio, porque somos hijos del rey, debemos ejercer autoridad como un verdadero rey. Toda esa falsa doctrina del reino está dando vuelta por las naciones y hace muchos años que ya se escucha hablar de esta manera. Todo eso lo único que hace es contradecir las palabras del Señor Jesucristo. Él nos dijo: sean humildes, no busquen su propia gloria, pongan la otra mejilla, sufran aflicciones. Él nos dijo que por su causa íbamos a ser perseguidos,
íbamos a ser afligidos. Él nos dijo que nos humilláramos, que incluso muchos sufrirían desnudez, pobreza, angustia, hambre, como le pasó a los apóstoles del Cordero. Algunos no han entendido nada y andan en sus propios deseos terrenales, trastocando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, antes de tomar el trono en su ascensión, debió padecer. Usted y yo no somos más que nuestro Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo leímos recién y quiero que lo volvamos a leer. 2 de Timoteo 2:11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, observe, primeramente, si sufrimos, también reinaremos con Él. Aunque si le negáremos, Él también nos negará. Todos aquellos que hoy quieren ejercer un reinado sobre la tierra, lo único que están haciendo es negar al Señor Jesucristo. Todas esas personas predicando el famoso evangelio de la prosperidad y del reino ahora son personas que van a ser negadas por el Señor. Porque el principio dice que si sufrimos como Él sufrió, así como Él reina ahora, nosotros reinaremos con Él. Pero cada cosa a su tiempo. Necesitamos entender esto. Hay un proceso, hay un tiempo. Hoy vivimos el tiempo del sacerdocio. Es el tiempo de ser luz y sal sobre la faz de la tierra. Y que si sufrimos en este periodo, luego reinaremos cuando Él vuelva. Pero no será antes, mi hermano. Es con Él y cuando Él vuelva. Israel quiso vivir en deleites como todas las naciones. Y muchos cristianos actuales que no han salido de Babilonia están queriendo vivir en los mismos deleites que quiso vivir Israel, gobernándose de la misma manera que el resto de las naciones. Además, Jesús dijo que los reyes de las naciones se iban a enseñorear de los hombres. Mas no será así entre vosotros, sino que debemos servir y ser como el menor, ponernos abajo. Muchas personas no pueden someterse, muchas personas no quieren ser servidores, quieren reinar actualmente. Mi hermano, tenemos que saber que esa es una falsa doctrina. Es tiempo de servir, es tiempo de los que se ponen abajo, de ser los servidores, de ser los diáconos de nuestra casa y de nuestra sociedad. Es tiempo de ser los menores. ¿Para qué? Para que seamos exaltados cuando llegue el tiempo. Si nos metemos en este tiempo de los reyes, vamos a ver a los primeros 3 reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Saúl no es otra cosa que un modelo de reinado. David también es un modelo de reinado y Salomón es un modelo de reinado. Son 3 modelos que debemos conocer para que nosotros podamos entender este misterio al que el Señor nos está llamando. El misterio de Israel, el misterio de Babilonia, el misterio del reinado de Dios sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué modelo vamos a elegir? De estos 3, uno solo es el que tiene promesa de reinado eterno, y es el modelo de David. Empecemos un poquito con el modelo de Saúl. Si usted observa cómo fue el modelo del reinado de Saúl, Saúl fue pedido por el pueblo, y Dios les respondió, y Dios les dio a Saúl como rey. Saúl es un modelo de un rey que no pasó por la escuela de la aflicción. Saúl fue ungido y autorizado por Dios y Samuel, pero no tenía un corazón para Dios. Saúl no había sido procesado. Y es por eso que la iglesia debe sufrir primero, atravesar este tiempo como extranjeros y peregrinos, hasta que luego podamos venir con el Señor y gobernar sobre la tierra juntamente con nuestro Rey. La escuela del sufrimiento y la humillación es el proceso que cada uno de nosotros debe atravesar para reinar bien. Observe los resultados de un rey que no fue procesado. Para eso fue que la Biblia nos muestra la vida de Saúl. Un rey sin procesar, un rey que desde una cuna de oro llegó al trono, nunca tuvo la sensibilidad ni el corazón para servir a Dios. Pero vemos el modelo de David. David fue un hombre procesado por Dios antes de llegar al trono. David también fue llamado y ungido rey, pero David no comenzó inmediatamente a ser el rey, sino que pasaron muchos años para que pudiera ocupar el trono. Antes de que David llegara al trono, tuvo que pasar por un proceso de aflicción y sufrimiento de la misma manera que pasó nuestro Señor Jesús en la tierra. Nuestro Señor Jesús, que es nuestro modelo, estuvo 33 años aquí en la tierra, pasó por un proceso de preparación y sufrimiento para luego en la ascensión tomar el trono del Padre.
De la misma manera, nosotros debemos atravesar todo ese proceso y ese caminar que nos mostró el Señor Jesucristo. Inmediatamente, luego de que David sea ungido, comenzó un tiempo de mucha aflicción, un tiempo de calumnias, de sus hermanos perseguirlo, no quererlo, un tiempo de mucho servicio, de un rey loco llamado Saúl, que era su autoridad, pero que solamente quería clavarlo con una lanza a la pared, le tenía celos, de un hijo llamado Absalón que buscaría matarlo y desterrarlo. Estas son las aflicciones por las cuales pasó el rey David, de muchas idas y venidas, de sufrimientos, de angustias, de desesperación y de dolor. Todo este fue el proceso por el cual el Señor quiso atravesar a David, para luego poder decir que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque para Dios, antes de ser rey, tienes que tener un corazón conforme al de Él. Un rey que no tiene un corazón conforme al corazón de Dios cometerá los errores más aberrantes que nos podamos imaginar y traerá mucho dolor al pueblo y a aquellos que dirigen. Y es para eso que existe la escuela de la aflicción. La pregunta que nos surge es, si Dios sabía cómo sería Saúl y que en poco tiempo iba a ser desechado, ¿por qué lo buscó? ¿Por qué Dios puso a Saúl y no puso a David directamente? Saúl era necesario para preparar a David. Saúl fue necesario para preparar el corazón de David. Para reinar con el Señor, tenemos que pasar por la escuela de la aflicción. Nunca te olvides de esto. Y recuerde lo que leímos en 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. A lo mejor tu pastor no te tira lanzas, o sí, quién sabe. Tal vez no busque echarte de la iglesia, pero puedes estar frente a un patrón, a un empleador que te está haciendo la vida imposible. Puedes estar pasando por un problema matrimonial o familiar que te está haciendo afligir mucho en este tiempo. Por algún hermano de la iglesia que injustamente te persigue. Puedes estar pasando por una enfermedad o por una enfermedad de algún familiar, o por una escasez o por un asunto del alma o de tu psiquis que te está afligiendo como pocas cosas lo han hecho. Tienes que saber que si vas a reinar primero, tienes que tener un corazón de rey. Nuestro rey es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Observe el corazón y observa tu corazón. El corazón de nuestro Señor fue preparado en la tierra para luego ocupar el trono. Y será el mismo proceso que usted y yo tenemos que atravesar, porque verdaderamente usted y yo vamos a reinar sobre la tierra. Como hemos dicho tantas veces, si sufrimos, reinaremos con Él. Quiero llevarte a Apocalipsis 19:11 y leer lo que dice a continuación. Entonces vi el cielo abierto, y esto es muy importante que usted lo escuche y lo entienda, porque aquí es donde te darán la corona y es donde comenzaremos a reinar. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. No es otro que nuestro Señor Jesucristo, preparándose para la parusia, para la segunda venida aquí a la tierra. Y sigue describiendo el autor de la carta de Apocalipsis y dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, fíjese, aquí es donde entramos nosotros, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Sabe qué son? El lino finísimo son las acciones justas de los santos, son todas tus obras, porque mire, hay algo que debemos aclarar en este momento. Usted y yo fuimos regenerados y salvos por gracia, pero la recompensa, la corona que vamos a obtener para poder reinar será conforme a nuestras obras, conforme al mismo libro de Apocalipsis que nos revela que Él conoce nuestras obras y que nuestras obras van a determinar si nosotros reinamos con el Señor. Dice que venimos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Estoy hablando de tu futuro, de cómo vos y yo gobernaremos si es que perseveramos hasta el fin,
si es que recibimos nuestra corona. Por eso el apóstol Pablo dice, corre de tal manera para que ninguno tome tu corona. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted será parte de esos ejércitos celestiales. Vuelvo a refrescar 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con él. Quiero llevarte ahora al Salmo 51:17 para que podamos tener una claridad de por qué el Señor tiene que procesar nuestras vidas. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl nunca podría haber escrito este salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese cómo Saúl no obedecía, hacía su propia voluntad, no prestaba atención, se rebeló ante las órdenes de su Dios. Esta escuela de la que estamos hablando es una escuela a la que muy pocos se anotan. Muy pocos hijos quieren pasar por la escuela de la aflicción. Todos quieren reinar ahora, todos quieren vivir como reyes, todos quieren ganar ahora. Ninguno quiere ser afligido, ninguno quiere ser perseguido. Todos desean gobernar ahora, pero ninguno se ha preparado en su corazón. O muy pocos han preparado su corazón o están dejando que su corazón sea preparado. Dios tiene muy pocos hombres de espíritu quebrantado, muy pocos hombres de corazón contrito y humillado. Está lleno lamentablemente de hombres y de personas que dicen que están quebrantados pero que no lo están. Hombres y mujeres que dicen ser piadosos pero que niegan la eficacia de la misma. Que cuando algo les molesta devuelven la ofensa. Lamentablemente lo que más abunda aún en los ambientes cristianos es que cuando Dios comienza a quebrantarles el corazón, comienzan a tirar basura para todos lados, empiezan a hablar mal de la gente, hablan mal de otros, se empiezan a defender, contestan la ofensa, no se quedan callados nunca. Pero David huía, David no devolvió la lanza, David no se levantó en contra de Saúl. Contestan la ofensa, pero David nunca se levantó contra Saúl. Lamentablemente hoy abundan los que buscan que quienes le hicieron sufrir sufran lo mismo. Buscan pagar mal por mal, cuando el Señor dijo, no paguen mal por mal, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es el corazón que tenía David y es el corazón que debemos tener nosotros bajo el nuevo pacto. Lamentablemente hoy los creyentes se comportan como Saúl. Eso sí, un día van a querer reinar. Ellos creen que van a regresar a la tierra en esos caballos blancos, vestidos de lino finísimo, formando parte de los ejércitos celestiales. Pero la pregunta es, ¿estás siendo afligido? Entonces cierra tu boca. ¿Estás siendo acusado injustamente? No hables, busca al Señor. ¿Te están persiguiendo? No persigas o no te vuelvas del mismo calibre de Saúl. Te tiran dardos, no recojas esos dardos para devolverlos. Simplemente busca al Señor. David es el modelo antiguo testamentario. Cristo es el modelo bajo este nuevo pacto. Quiero leerte lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, el ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. ¿Cómo fue el ejemplo de Cristo? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mi pregunta para todos mis hermanos, para aquellos que están en las iglesias, ¿estás viviendo esto? Si no lo vives, no puedes decir que eres un cristiano. Un hijo de Dios no vive de esta manera. Solamente estás viviendo en Babilonia
Y el Señor te dice: sal de ella, pueblo mío, aléjate de ese sistema donde se vive por la carne y se vive por el alma y las emociones, donde se vive conforme al modelo de los hombres de este mundo. Saúl tenía buen aspecto, tenía carisma, pero no pasó por la escuela de la aflicción. Saúl, cuando era apretado, tiraba olor a hombre. David, cuando fue apretado, tiró olor a Cristo. Lo que muchos de nosotros no sabemos es que dentro de cada uno de nosotros hay un Saúl. Y esa es la causa por la cual tenemos que pasar por la aflicción. La pregunta de muchos es: ¿por qué debemos ser procesados? Porque hay que sacar al Saúl que todos llevamos dentro. Necesitamos matar a ese reinado terrenal que encontramos en la vida de Saúl a través de su reinado, de su sombra, de su figura, y que nuestros corazones sean libres para que podamos manifestar un corazón que agrade a Dios. ¿Estás viviendo el proceso de la aflicción? ¿Has vivido proceso de aflicción? Si no, no puedes decir que eres un cristiano, no puedes decir que eres un hijo de Dios. Solo estás viviendo en Babilonia y mi consejo es que salgas de ella. Saúl tenía un muy buen aspecto y tenía buen carisma, pero no pasó por la escuela de la aflicción. El resultado fue una gestión totalmente deficiente, donde el Señor tuvo que desecharlo. A Saúl se le dio reinado sin proceso, sin preparación, sin aflicción previa. Era mucho de Saúl y poco de Dios, y por ende hizo lo que a él le parecía. No obedeció a Dios y por eso fue desechado. Todos nosotros traemos a Saúl dentro. Saúl es el viejo hombre, la vieja naturaleza, es nuestra propia voluntad. La aflicción nos trata para que Saúl muera y nazca David, un corazón conforme al corazón de Dios. Hay una frase que siempre he guardado en mi corazón, es: juega ahora o paga después, o paga ahora y juega después. Vemos que en la vida de Saúl quiso jugar al principio, pero luego tuvo que pagar. Pero en la vida de David fue diferente. Él tuvo que pasar primero por la aflicción, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como nos va a pasar a nosotros, para luego poder jugar, para luego poder heredar el trono. El gran objetivo de la aflicción es que el reino no nos sea quitado, es heredar el reino. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Puedes haber sido llamado a heredar el reino. La pregunta es si no estás esquivando los procesos de la aflicción. Todas las decisiones que tomó Saúl fueron negativas para el pueblo de Dios. Fue un mal dirigente, fue un mal rey, fue un mal gobernante. Y eso es lo que Dios quiere evitar con nosotros. Si nosotros no somos procesados, vamos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. La próxima vez que pases por aflicciones, la próxima vez que pases por momentos difíciles, si ya has conocido al Señor, si ya has confesado su nombre, tienes que saber que todas las cosas ayudan a bien, que todo lo que pasa en nuestras vidas es para procesar nuestros corazones para que podamos reinar juntamente con el Señor. Te invito a que medites en esta palabra. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengas un excelente día. Paz a todos.